corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. O llámenos y únanse a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más al programa de Corazón a Corazón. Como siempre decimos, es del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la copia de la señal que hacen todas las emisoras, y ahora tenemos una plataforma completamente nueva y diferente que estamos saliendo en el Perú, en una plataforma digital nueva. Así que muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Bueno, yo aquí desde la ciudad de Toronto, en Canadá, con un clima bastante extraño y una lluvia terrible en el día de hoy. En vivo estamos, así que le damos también la más cordial bienvenida al doctor Cabrera, que nos dirá en qué parte del mundo anda y cómo está el clima en donde él está. Muchas gracias y saludo a cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos que se dan cita con nosotros a cualquier hora que ellos tengan tiempo de ver nuestra programación. Norma, yo no sé si se escuchará bien porque el qué tal se oía aquí como tú sabes, quebrado, así que, ¿me entiendes? Entonces espero que de aquel lado se esté grabando bien, porque Sí, de muy este bien. lado la señal está muy débil. No, acá está muy bien, se Muy escucha débil. muy bien se escucha acá. Lamentablemente, sí, lamentablemente dice que la señal de nuestra network está baja. Ya eso no depende de nosotros, depende de la network, de la señal. Y como hay tantos cambios climáticos y tantas cosas, pues uno tiene que conformarse con lo que le den, porque uno no tiene dominio del aire. Incluso hasta hablando los grandes mandatarios que tienen muchísimo dinero para salir al aire, ellos también a veces tienen problemas. Así que estamos montados en el mismo bote. Norma, ¿cómo van las cosas? Bueno, todo bien por acá, todo, como digo, ¿no? El clima completamente loco, por decir así, completamente, no sé, como que algo como vos dijiste, ¿no? Algo está cambiando, algo hay, no sabemos qué, pero que algo hay. Bueno, ¿te acuerdas que antes cantábamos una cosa que decía algo está descendiendo? Sí. Algo está descendiendo de allá arriba de los cielos. Tiene que ser algo así que está pasando, ¿no? Porque hay confusión y la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, tendrá destrucción repentina. En otra palabra, no crean en la paz que el hombre puede ofrecer, porque solamente Dios puede darnos paz duradera. Amén. Bueno, yo diría que, como dice la palabra, ¿no? Que dice que en los últimos tiempos también el clima cambiará. Y hay cosas, digamos, hay lugares también en Sudamérica que aparentemente tienen que estar en el invierno y tienen calor y tienen frío, y lo mismo que pasa aquí, o sea, la misma historia, aparentemente estamos en primavera, pero hace frío, hemos tenido días de frío y hay días de calor y días de frío. Es un cambio que muchos le llaman también a la situación climática global, ¿no? Sí, es algo que venimos ya enfrentándonos a esa situación desde hace muchos años, desde los tiempos de los 80, 70 por ahí. Tenemos el problema del calentamiento global y en otra ocasión hablamos nosotros de los aviones Concorde, de que habían suspendido los vuelos justamente porque estaban dañando mucho la atmósfera o qué sé yo,
por allá arriba, por donde ellos vuelan, y estaban causando problemas. Entonces, las cosas no han cambiado y se han ido mejorando algunas, pero se han ido dañando otras, porque hasta las guerras y todas esas cosas que se presentan dañan el ambiente en que vivimos. Y lo único que tenemos que hacer es, como dice la Biblia, vivir el día de hoy. No sabemos de mañana, ¿no? Bueno, yo creo que sí, o sea, yo creo que estamos en esa etapa. En esa etapa, como muchos escatólogos dicen, que nosotros somos, he escuchado a varios, ya, yo escucho muchísimo, y casi la mayoría, en general, todos dicen lo mismo, que nosotros somos la generación del rapto, así, así dicen. Entonces, yo creo que estamos viendo. Siempre. Ujú. Siempre se ha dicho, yo recuerdo cuando yo me convertí en el año 1973, principio en enero 28, decían lo mismo, es la generación de rapto. Y recuerdo que el hermano Gigi Ávila decía que su mamá, Dios le había dicho que ella era de rapto. En otras palabras, que ella no iba a morir, sino que iba a irse en el rapto de la iglesia. Bueno, no solo murió la mamá, murió la hija, murió Gigi, murió toda esa generación, se fueron con el Señor y el rapto de la iglesia todavía no ha acontecido. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A veces cuando uno, por emoción o porque desearía que las cosas sucedan, uno comienza a decir cosas que no son, o que el buen deseo de que eso acontezca, porque llega el momento en que realmente otra y dice, bueno, y entonces, ¿qué? ¿Ustedes hablaron verdad? ¿Ustedes hablaron mentira? Mm. Y como hemos estado hablando de los falsos profetas, tenemos que revisar la vida entonces de esos que han llamado profetas para saber si sus profecías han sido profecías que se han cumplido o ha sido solamente producto de su imaginación o producto de su corazón y no realmente inspirada por Dios. En una u otra manera nos encontramos con eso. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos o debemos de hacer. O sea, hoy por hoy con el asunto de las profecías, yo veo también, aparte del clima, veo a la gente como que está buscando algo, como que está buscando una respuesta, como que está, o sea, veas lo que veas, hagas lo que hagas, el programa que veas, la red social que veas, buscando siempre algo. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Y esa pregunta que se tienen todos, ¿no? Bueno, particularmente, Norma, nosotros los que creemos en el Señor Jesús, que Jesucristo vino, según nos dice la Biblia en el libro de Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Y bueno, lo que encontramos en el libro de San Juan capítulo 1, verso 1, 2, 3, hasta, bueno, bien rendido por ahí el capítulo. Nos encontramos de que la Biblia es la palabra de Dios. Y por diferentes formas, en diferentes concilios o sínodos, se ha discutido de la inerrancia de la palabra de Dios y de la perfección de la palabra de Dios. Y hay profetas que creen que trayendo alguna profecía nueva van a añadirle más a la Biblia. Pero la Biblia dice claramente que el que le quite o le añada, que caerán las plagas del libro de Apocalipsis que habla allí. Pero es más fácil para la gente escuchar a un profeta que leer la palabra de Dios para que Dios le hable. Y ahí, Norma,
nos tenemos que incluir todos. ¿Por qué no tenemos que incluir todos? Porque poco a poco nuestra vida devocional ha ido perdiendo interés por otras cosas y se ha ido moviendo lentamente, lentamente, y llegamos al punto de que a veces nos pasamos el día entero y no hemos leído ni siquiera un verso de la Biblia. Pero sí escuchamos los versos que envían por ahí parafraseados en los diferentes memes y en los diferentes videos, una paráfrasis de la Biblia que ya es con el sazón o el condimento que cada quien le quiera dar y no realmente lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Con la excepción de que hay personas que sí realmente están bien orientados y estando bien orientados utilizan la palabra bien. Y así, pues uno puede decir, ok, hay pureza en lo que se dice, pero hay una gran cantidad de predicadores hoy que son predicadores sin ningún tipo de preparación, simplemente leen la Biblia y hablan cualquier cosa. Y cuando leen cualquier cosa, eso es lo que se riega, eso es lo que la gente lee, eso es lo que la gente tiene. Por ende, es necesario volverse a la palabra de Dios. Bueno, pero yo creo que tocando ese punto, yo creo que la gente, como vos decís, tiene esa tendencia a inclinarse más en escuchar, digamos, a un fulano que diga que es profeta y viene de parte de Dios, y la gente es muy crédula, se puede decir, que como que hacen, Sí. como que hacen caso y que dicen, no sé. Casualmente ayer hablaba con alguien y me decía, hay personas acá dentro de la comunidad que como dicen, vengo de parte de Dios, la gente les cree y son verdaderos sinvergüenzas, de verdad, que solamente lo que buscan es a una organización que les ayude, que esto, que el otro, pero, o sea, como que usan el nombre de Dios y la gente dice, bueno, cree que viene en el nombre de Dios y ahí están los problemas. Y después se ve la otra parte que dice, bueno, ese usaba el nombre de Dios y era tremendo, tremendo vagabundo. Entonces, yo creo que la gente tiene que tener ese cuidado. Tendríamos que revisar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Sí, tenemos que revisar los 10 mandamientos, porque uno de los mandamientos, y el principal dice, no tomará el nombre del Señor tu Dios en vano. Y cuando nosotros utilizamos el nombre de Dios vanamente, sea para nuestro provecho, o sea por quizás querer mostrar lo que somos, creo que es parte de lo que la Biblia habla con relación a tomar el nombre de Dios en vano. Ahora bien, Norma, nosotros simplemente somos predicadores o maestros de la palabra y de hecho somos desconocidos. Digo que somos desconocidos porque si nos paramos en una plaza pública y preguntamos, ¿usted sabe quién soy yo? Nadie va a levantar la mano y va a decir, usted es fulano de tal. Somos desconocidos. Creemos que lo que hacemos tiene un efecto en las personas que de una u otra manera se nutren, escuchan, oyen la palabra que nosotros hablamos y que de repente si nos ven por ahí nos conocen. Pero lo que quiero decir es que no somos una figura pública que se le hace promoción, que está en todos los medios, que está, ¿me entiendes? Somos, como decía Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Cuando hablamos de una voz que clama en el desierto, preguntamos, pero ¿y por qué razón esa voz mejor no va y clama en la zona urbana donde hay tanta gente? Dios tiene sus planes.
Y dentro de los planes que tenía con Juan el Bautista no era que fuera a predicar como el caso de Jesús, que fue y predicó a las multitudes, sino que fue y clamaba en el desierto. Entonces, muchas veces nosotros somos como esa voz que clama en el desierto. Y cuando decimos que es a esa voz que clama en el desierto, quiere decir que no tenemos 1 millón de viewers o de seguidores. Y como no tenemos 1 millón de seguidores, la gente dice, pero eso lo ven 3 pelagatos. No nos interesa que nos vea 1 millón, aunque si nos ven 10 millones sería una bendición. Pero si hay solamente 5 o 10 o 30 o 50 o 100 o 200 que nos ven, se está llevando a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para ese tipo de personas. Amén. Eso es lo principal. Y si Él quiere que 1 millón de personas lo vean, Él abrirá las puertas para que así sea. Amén. Pero por ahora, nosotros lo que hacemos es que cumplimos con el mandato de ir y hacer discípulos por las naciones, Mateo 28 y 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y concluye el Señor su discurso diciendo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta cuándo, hasta el fin del siglo. Pero volviendo al tema, Norma, debemos de entender que vivimos en una sociedad, como decía el apóstol Pablo, sensual, que le gusta oír cosas bonitas, que le gusta oír cosas positivas, que le gusta que le digan que está haciendo la cosa bien, que le gusta que lo glorifiquen, en otras palabras, o que lo ensalcen. Y eso está a nivel evangélico, a nivel no evangélico, a nivel mundial. Estamos en esa época en que todo el mundo quiere estar al frente y nadie quiere estar atrás. Nadie quiere ser cola, todo el mundo quiere ser cabeza. De hecho, ¿quiénes son los que están dominando en la actualidad, digamos, los medios sociales y cuantas cuestiones? Una palabra de último tiempo, ¿cómo se llaman eso? Los fake news. Los influencers. Los influencers, ok. No, los influencers. Tú examina la vida de los famosos influencers y todo tiene que ver con que tienen muchos seguidores en las redes. Y la gente no tiene dolor de corazón para difamar de una persona honesta, trabajadora, padre de familia, lo que sea, contar de hacer escándalo, porque los escándalos hacen virales los videos. Yeah. Y ese es el tipo de sociedad que nosotros estamos confrontándonos a diario. No quiero decir con esto que todos los que son influencers hacen eso. Veo lo que hacen muchos, que por conseguir views se inventan cualquier cosa. Cuando no es que tumban presidente, cuando no es que, bueno, que viene una catástrofe, que viene un meteorito, que una serie de cosas para que la gente se enfoque en lo que ellos dicen. Y el enemigo está utilizando esos medios para engañar a la gente y mantenerlo dando vuelta en el desierto, como mantuvo al pueblo de Israel por 40 años dando vuelta en el desierto. Hoy protestamos porque tenemos mucha carne. Mañana no queremos
carne, sino que queremos maná. Mañana, pasado mañana, tenemos mucho maná y necesitamos carne. No hay agua. Bueno, el asunto es nunca estar conforme. Qué lástima que eso es lo que estamos viviendo. Tú ves que los símbolos de influencia de este día, si tú lo comparas con las personas comunes y corrientes, son la gente más extravagantes los que consiguen más views. Yeah. Cuando no tienen tatuada hasta la lengua, cuando no los ojos, se sacan un moño, se saca una serie de cosas. Y eso es lo que la gente hoy día llama la atención. Pero aparecen dos hablando de la Biblia, hablando del testimonio de Jesucristo, y nadie está interesado en eso. El enemigo no le interesa que la gente vea eso. Pero volviéndonos a la conversación, Norma. Si Dios habla a través de su palabra, volvamos para atrás. Si Dios habla a través de su palabra, ¿por qué no consultamos a Dios en su palabra? Si Él habla a través de su palabra, ¿por qué razón es que la gente hoy le pone más atención al que viene anunciando otra cosa, añadiendo o haciendo una noticia fantasma, que a lo que la Biblia dice? ¿Por qué será? Porque al ser humano, digamos, le es más fácil escuchar o creer o hacer, digamos, qué sé yo, más fácil a escuchar a otra persona que escudriñar lo que es la palabra. Norma, yo una vez volé de Aruba a la República Dominicana. Ese es un pedacito, es cerca. El caso es que había una tempestad, o sea, ¿cómo se llama? Una turbulencia demasiado grande. Y el avión se tuvo que elevar a 40 y tantos miles de pies de altura, cuando realmente de Aruba a República Dominicana no se vuela a esa altura porque es cerca. Es cerca. Puede que vuelen a 10,000, algo así. Pero yo nunca he vuelto a ver eso. Yo iba en la parte de atrás del avión y miraba hacia arriba y yo veía la puerta del piloto allá arriba, o sea que el avión iba hacia arriba. Se veía la gente, la cabecita de la gente allá arriba y yo atrás, como cuando uno se monta en una de esos de los juegos que hay. Yeah. ¿Sabes? Que uno ve nada más el cielo. Así estaba. El caso es que comenzó el piloto a decir que había un problema, que había turbulencia y toda esa cosa. Y cuando el avión ya estabilizó, que ya había pasado el lugar donde estaba la tempestad o lo que fuera, entonces comenzó a bajar, dobló así. O sea, hizo como una especie de tú sabes, una V, Claro. una V al revés. Y cuando subió, que se estabilizó un tiempo, que bajó así, ahora yo veo a la gente como que le voy a caer encima a todos. ¿Tú me entiendes? Oye, Norma, nunca en la vida yo había oído los religiosos que eran la gente. Habían personas que lloraban, que le pedían a la Virgencita, otro a San José, otro a San Agustín, otro. Y había una señora que yo no sé de dónde salió y gritaba: señores, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Los nervios le agarraron a ella con decir que leyeran la Biblia. Pero ahora, porque tú te ves asustada, es que está pidiendo que lean la Biblia. Yeah. O ahora, cuando ya te va a morir, es que tú estás pidiendo que lean la Biblia. No debiéramos esperar
que llegásemos a ese punto de estar en el último minuto de mi vida para decir, dame una Biblia, consígueme una Biblia. No, leámoslas hoy que estamos vivos. Pongámosle atención hoy que tenemos fuerza. Pongámosle atención hoy que tenemos raciocinio y no esperemos el último minuto. El caso ¿Y qué pasó cuando aterrizaron? ¿Y qué pasó cuando aterrizaron? No, ve lo mismo que estábamos diciendo. A la gente le gusta esa cosa. Ya tú eso te impactó. El avión hizo así y bajó. Y cuando, tú sabes, los aviones para aterrizar necesitan planear un poco por la altura, ¿no? Y cuando todo el mundo estaba con la algarabía, qué sé yo, qué es lo que se le sale a uno, como un vacío que uno siente, de repente el avión hizo y aterrizó, pero y cuando aterrizó, un silencio como por 3 o 4 minutos. Silencio. La gente estaban, yo no sé cuánto, a lo mejor se habrán hecho pipí, lo que fuera, no lo sé. Pero el asunto estaba bien tenso y el piloto estaba pálido como una hoja de papel. Después se paró en la puerta y dijo, señores, hemos llegado y pasamos la turbulencia. Fue como si el avión hubiese sido de despegue vertical o de aterrizaje vertical. Caímos, no hubo mucho planeo ni nada. Boom, boom, shrimp, shrimp, y aterrizó. Bueno, esas son las cosas que le pasan a uno de los aviones. Y no quiere decir que porque yo era cristiano no tuviera también mi miedo de que a lo mejor era mi último día. Pero ya, después que ya tengo la edad que tengo, no quiero decir con esto que no le tenga miedo o temor a los aviones. Pero ya, Norma, yo no tengo el mismo sentir que tenía cuando tenía 28, 30 años que me montaba un avión. Ya lo que hago es, señor, voy a dormir y si el avión llega, llega y si no llega, despierto en el cielo. ¿Tú me entiendes? Porque después de todo, cuando te montas en un avión, tú no tienes control de él. No. Tú dependes de Dios y de los pilotos. Más nada. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando tú no puedes hacer nada? Pues ni modo, estarte tranquilo. Y eso es así. Yo una vez volé en otro avión. Era un avión acróbata y yo no lo sabía. Eso fue en Colombia. Volé de Medellín a un lugar que se llama Quito, Bahía Solano. Y era un avión militar. Y ese avión se veía como que iba a chocar con las montañas. Y yo que voy sentado así lateralmente y veo por la ventana, veo que está botando como un aceite del motor. Yo dije, bueno, ya terminamos. Había un hombre grande, grandote, así sentado al lado mío, al frente mío, que era como panameño. Y yo no te puedo decir lo que ese hombre decía, Norma, porque todo el calendario prosaico, todo el diccionario prosaico que había, lo utilizó todo. Y las lágrimas le corrían así, como quien dice, nos vamos a matar todos en este avión. Entonces, bueno, aterrizamos por fin en Bahía Solano. Y cuando aterrizamos en Bahía Solano, bueno, cuando se veía que el avión iba a llegar en ese tiempo, tenían que limpiar la pista porque habían burros y caballos y cosas en la pista. Y la gente tenía que acosar a los animales para que los aviones pudieran aterrizar. Era un aeropuerto de eso dentro de la selva. Y así era que se aterrizaba. Entonces yo aprendí que el avión que nosotros volamos esa vez era un avión acróbata y que podía hacer eso y no era ningún problema. Pero cuando uno no sabe, le da miedo. ¿Me entiendes? Fue un avión estilo
estilo las películas de Indiana Jones. El avión acróbata puede dar vuelta y hacer como trompo y todas esas cuestiones. Son preparados para eso. Pero eso es algo militar. Los militares saben porque lo entrenan en eso. Pero los civiles, 22 personas que íbamos ahí, ¿qué sabíamos nosotros? Pero bueno, Norma, si seguimos hablando de los aviones, vamos a amanecer. Y hoy tenemos mucho trabajo que hacer sin aviones. Pero lo que hemos hecho énfasis es de que la gente, la curiosidad lo lleva más a escuchar a un hombre que viene y dice que trae profecía de parte de Dios, que a la profecía que está en la palabra de Dios. Y la profecía que está en la palabra de Dios, la Biblia, es la profecía segura. Esa es la segura. Ahora, hasta que no nos vemos con el agua al cuello, repito, no buscamos esa palabra. Los países donde hay persecución, donde no se puede tener Biblia, tienen la Biblia, a lo mejor una hojita de la Biblia, y la tienen guardada como un tesoro, y se la aprenden punto por punto, verso por verso. ¿Por qué? Porque ahí no se puede tener la Biblia. Y ellos saben que tienen una porción de la palabra de Dios que le da a ellos seguridad de que esa palabra la dijo Dios. En su momento de tribulación, en su momento de angustia, seguramente estarán señalando esa porción de la Biblia, llámese un salmo, llámese un evangelio, llámese lo que sea, diciendo, Señor, esa es tu palabra, yo creo en ella. Pero mientras tenemos Biblia, yo tengo como 15 Biblias en mi casa. Mientras tenemos Biblia por donde quiera, gracias a Dios. La gente. Tiene colecciones de Biblia. Sí. Bueno, yo necesito, tú sabes. Yeah. La gente. Pero ahora lo que yo veo es algo también, como dice, no estamos en los últimos tiempos, no lo vamos a negar que eso es una realidad. Ahora bien, ¿por qué la gente se inclina a escuchar más a los que dicen los profetas y cosas? Porque también también el mismo, digamos, sistema que vivimos los lleva a ir a averiguar. ¿Y por qué lo digo esto? Esta es la semana pasada, como yo siempre digo, recibí una invitación de las cuales no se pueden negar. Cuando un hijo... A comer, seguro. No, cuando un hijo te invita al cine. Okay. Fuimos a ver la última película de Misión Imposible. ¿Y qué es lo que sucedió? Es una película con mucha tensión, muchísima tensión. Dura 3 horas y 20. Wow. Sí, cuando terminó la película, el primerito que empezó la preguntadera fue el hijo mío. Pasado la semana, me llama uno de un periódico de la ciudad que escribe acerca del cine, un chileno, que en Chile, como él dice, sus papás fueron pastores. Y me llama para preguntarme si yo había visto la película, sí. Y le digo sí. Y me dice, quiero su opinión, porque yo también la vi, pero quiero su opinión porque esa película, la mitad de esa película es profética. Y es verdad. Y por el que lo digo, el primero que tuve que explicarle fue al hijo mío, después este periodista y después en el evento que tuve, el comentario y toda la gente que ha visto esa película lo lleva a la preguntadera y a investigar y por qué. Entonces, yo lo que veo que la gente, él es más fácil preguntar que investigar, escudriñar, como dice la palabra. Yo pienso que tú tienes razón en ese sentido, pero hay algo que yo pienso también que la gente tiene. El mismo tiempo profético que estamos viviendo, para que haya cumplimiento profético tiene que haber frialdad.
tal como la Biblia dice, el cumplimiento de la misma Biblia. No nos inclinamos ante una estatua porque nos gusta inclinarnos ante la estatua, sino que hay una serie de factores que nos llevan a inclinarnos delante de la estatua, que ha sido como, diríamos, como una preparación para llegar hasta allá. Digo esto porque para que lleguemos a la sequedad espiritual, hay varios factores que van operando en uno. Y los factores, por lo general, son creados por el ambiente en que vivimos. Nos vamos descuidando, vamos dejándolo para mañana, vamos postergando y vamos postergando. Y después llega el momento en que ya nosotros leemos la Biblia por obligación. No porque realmente encontremos en ella que Dios no puede hablar. Y la Biblia dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Entonces, el querer como el hacer para el hombre o la mujer que lee la Biblia se produce a través de la lectura de la Biblia. A veces a mí se me mete en una cosa de leer un medio capítulo de la Biblia. Otras veces 3 versos. Otras veces digo, voy a leer esta pequeña porción y después de esa otra porción sigue la otra, la otra, la otra, y cuando viene a haber leído 10 capítulos de la Biblia sin darme cuenta, porque como que me voy enredando en la lectura y me voy enredando y me voy metiendo. Entonces, cuando una persona no encuentra lo que busca en la palabra de Dios, tiende a buscarlo de otra manera. Y la mejor manera y más cómoda es seguir a los que traen palabra fresca, según ellos, rema de parte de Dios. Y ahí es donde está el meollo del asunto, de que es más fácil oír a una gente que te hable y que te dé cosas buenas que tú ponerte a encontrarte con la Biblia leyendo, donde te va a tener que pasar 2 o 3 horas leyendo, 1 o 2 horas, lo que sea, 2 horas, lo que sea, para ver si Dios te habla o si encuentra algo que realmente que se enfoca a la situación que tú estás viviendo. Entonces, hay muchas cosas que inciden en la lectura de la Biblia, pero lo más importante, y es lo único que yo he experimentado en toda mi vida cristiana, es que mientras más leemos la Biblia, más nos gusta y más nos enamoramos y más la profundizamos. Y cuando agarramos eso como aquella sed de lectura, es producida por el mismo que ha inspirado la escritura, el Espíritu Santo de Dios, que lo ha hecho. Él crea en nosotros aquella necesidad. Así que si hay un consejo que podamos dar, Norma, si hay un consejo que podamos dar, es volvámonos a la palabra. Volvamos a leer la Biblia. Lea un libro, lea otro libro, lea otro libro, otro libro. Lea. Y Bueno, después me dice, su vida no, cambiará, estamos seguros. sí, estamos a claro en eso, pero hay una cosa que yo he notado. A veces leer la Biblia, digamos, yo lo recomiendo porque yo lo he experimentado. A veces, si tú tomas un libro de la Biblia y empiezas por Génesis, como que a veces qué sé yo, como que se te vuelve monótono y pierdes ese deseo. Pero hace muchos años, y yo he hecho ese método ya por 2 años consecutivos, y qué fascinante es que está la Biblia, o sea, porque la Biblia que tenemos, digamos, la común y corriente de Génesis y Apocalipsis, pero está la otra Biblia que es la Biblia en un año. Sí. Y es muy interesante porque, o sea, uno no empieza por Génesis, supongamos que lo empieza hoy día hasta el día 5 de junio del año que viene. Entonces tiene diferentes
pasajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo, del Antiguo y del Nuevo, y lo hace mucho más ameno, lo hace mucho más interesante la lectura, porque no son, digamos, que tenés que leer 1 o 2 capítulos enteros, no, a veces nada más que media página. ¿Y dónde se consigue ese método? Está la Biblia, está, la Biblia está. Se llama La Biblia en un año. Pero Norma, te estoy preguntando dónde se consigue. Yo no sé dónde conseguirlo, pero la gente que nos ve y nos escucha no sabe dónde leerlo. ¿Dónde conseguir La Biblia, esa se Biblia se consigue llama, en la internet, la Biblia en un año? claro, la Biblia en un año se consigue. No sé si estará Ok, en pues PDF, eso es lo que pero queríamos saber. De todos modos, Norma, en cualquier librería debe de cristiana. estar. Sí, claro que sí. También está en la internet, en Amén, Amén, Ya, y muchos otros lugares. o sea, lo que dice, o sea, solamente toma 15 minutos por día el leer. Ya, O sea, eso es está todo, disciplina. ya, está todo. Lo que pasa es que es una disciplina que la gente tiene que hacer. Ahora, también está lo que le llaman la Biblia en un año en podcast, que está el que lee el pasaje. O sea, si vos no te gusta leer, si a la persona no le gusta leer, lo puede escuchar en los podcasts, en el sentido de que solamente, y que le gusta escuchar y que solamente escucha al locutor de que lee. Es más, me está entusiasmando para hacer eso nosotros también. ¿No te parece? Bueno, nosotros tenemos también el grato maná cotidiano, que es justamente un diario devocional que tenemos por 6 meses, con una historia todos los días. Y lo pueden conseguir así mismo, grato maná cotidiano, buscan doctor Brido Cabrera y ahí aparece el grato maná cotidiano en YouTube. Y también doctora Normalicia, por ahí aparece también, que vamos a tener que subir también todas las historias tuyas. Estamos haciéndolo poco a poco. Bueno, Norma, nosotros teníamos un tema que dijimos que íbamos a concluir hoy. ¿Ok? Íbamos a concluir hoy y estamos en Primera de Tesalonicenses, Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 4:13, para concluir hasta el capítulo 5. A ver si ya concluimos el asunto que hemos hablado ya por unos meses. La venida del A Señor. ¿Lo ver, leo? Norma, ¿tú qué te La gusta? venida del Señor. Sí, sí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén, qué tremenda palabra. Lo primero que debemos hacer en este caso es escuchar al apóstol Pablo hablándonos de parte de Dios, diciendo, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Cuando habla de que duermen, ¿a quién se refiere? ¿A los que están durmiendo de noche, de día, o a la hora a la gente que le gusta dormir día y noche? ¿O está hablando de otra cosa? No está hablando de gente que tiene el sueño normal,
está hablando de los que duermen en Cristo. La Biblia habla claramente de lo que es la muerte y lo que es el sueño en Cristo. A partir de que Cristo vino a esta tierra, se formaron dos grupos. Y no es culpa mía, por si acaso. Puedo decir, este está formando grupo. No. Se formó un grupo de personas que son los que creen en el Señor. Y hay otro grupo de personas que son los que no creen en el Señor. Los que creen en el Señor son aquellos que, habiendo sido persuadidos por la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios por alguna persona como usted o como yo, que Dios llame para predicar o que se haya convertido a Cristo y tenga la responsabilidad de anunciar la salvación, la persona persuadida por esas palabras rinde su voluntad al Señor. ¿Cómo se rinde su voluntad al Señor? Diciéndole, Señor, si eres el perdonador que este predicador menciona, yo quiero que me perdones todos mis pecados y que me haga ser una persona diferente. A partir de ahí, usted le puede decir lo que usted quiera a partir de ese encuentro. Usted le puede decir lo que usted quiere al Señor y Dios está ahí, porque donde usted está, Dios está también. Hable con él. Pero ¿qué pasa? Que la gente tiene miedo a hablar con Dios. Lo sé porque brego con gente y cuando le digo, dígale algo al Señor, no, yo no sé qué decirle, pero ¿cómo no? Si usted sabe cómo decirme a mí que le consiga 10 pesos, usted sabe cómo decirme a mí que tiene hambre, ¿por qué no puede hablar con el Dios invisible que está al lado tuyo? No, porque la gente se ha acostumbrado a hablar contigo porque te ve y la fe no se ve, la fe se cree, se recibe. Entonces el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Aquellos hombres y mujeres de Dios que han creído en Dios, han recibido a Cristo Jesús y mueren, dejan de existir aquí en la tierra. La Biblia dice que no están muertos, sino que duermen. Duermen. Ahora, los que no tienen al Señor, la Biblia dice que están muertos. Se establece inmediatamente una diferencia. Por eso el apóstol Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando dice los otros, ¿a quién se refiere Pablo? Cuando dice los otros que no tienen esperanza. A los que murieron sin el Señor. Exacto. Aquel que murió sin Cristo, no hay nada que lo pueda sacar del lugar donde está. Eso es lo que la Biblia dice. Y tenemos bastantes. El mismo Jesús habló de el Lázaro y el rico. Y no vamos a mencionar eso porque el tiempo no nos va a dar. Pero lo cierto es que después que una persona muere, lo que usted haga por esa persona no vale nada para esa persona. Lo que sí vale es lo que usted puede hacer mientras esa persona vive. Pero después de muerto, dicen en buen dominicano o en buen español que el muerto con tierra tiene. Sin embargo, el apóstol Pablo dice
que no quiere que ignoren para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Usted quizás amó mucho a su mamá o amó mucho a su papá, pero su papá o su mamá o su hermano murieron blasfemando el nombre del Señor. Señal esta indubitable de que nunca en su corazón hubo paz y que nunca ellos consideraron que tendrían que enfrentarse al Dios verdadero en el juicio final. Y murieron así. Yo no sé quién fue, yo no conozco a tal persona, pero sí he conocido de muchas personas que mueren así. En el último minuto de su vida, lo último que se escucha que dicen son blasfemias contra Dios. ¿Usted cree que una persona que hasta lo último que dice, el último segundo de su vida, lo que hace que blasfema contra Dios, que Dios lo tiene en su santo seno? Ay, sí, venga, que usted es tan buena gente. No, señores. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha, y la palabra de Dios nos lleva a nosotros a glorificar el nombre de Dios y no a blasfemar el nombre de Dios. Así que Pablo dice para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. No hay esperanza para los muertos. No hay esperanza para los muertos. No hay esperanza para los muertos. Pero sí hay esperanza para los vivos. Sí hay esperanza para los vivos. Sí hay esperanza para los vivos. Los que duermen en Cristo no se tienen que preocupar por eso, porque lo de ellos está seguro. La Biblia lo dice. Y usted me va a decir ahora, ¿y cómo usted sabe? Eso no son asuntos míos. Después que la gente ya murió o está en Cristo y durmió en Cristo, no son asuntos míos. Ya eso yo no tengo que ver. Pero el testimonio que esa persona dio aquí en la tierra fue un testimonio como el testimonio que dio el apóstol Pablo. Fue el testimonio que dio Pedro. Fue el testimonio que dieron los discípulos que prefirieron morir por Cristo y no arrodillarse ante Roma. Yeah. Entonces, no me diga usted que como yo sé eso, porque que lo que está a la vista no necesita pejuelo. Porque si creemos, dice el apóstol, que Jesús murió y resucitó, atento a esto, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí está que dice que durmieron en él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, usted se llena la boca diciendo, sí, Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Así? ¿Y qué ha hecho usted para eso? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando una persona muere en Cristo, duerme en él, duerme en Cristo. Y Dios se encargará de traerlo como trajo a Cristo de entre los muertos. Cristo duró 3 días muerto y de allá para acá Dios lo llamó, y cuando lo llamó resucitó con pruebas indubitables de que él era el que habían enterrado allí. Esa misma promesa está para aquellos que creen, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que estamos vivos ahora, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Se puede dar el caso, Normita, de que el Señor venga hoy mismo. Y ojalá que así fuera. Amén. Y va a encontrar a millones de personas que le sirven a Dios de todo corazón, que están vivos. De estos habla el apóstol Pablo. Lo que vivimos, lo que hayamos quedado, no precederemos, no nos adelantaremos a aquellos
que murieron. Porque mucha gente puede decir, no, yo estoy vivo, si Dios viene a buscar a su gente, yo soy el primero que me voy. Un momento. Dice la Biblia claramente que nosotros no nos adelantaremos a los que durmieron. ¿Qué dice? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. En otra palabra, los que duermen en Cristo resucitarán primero. ¿Así? Bueno, ¿y nosotros qué? Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados. Y esto es lo que el pueblo debe oír y es lo que el pueblo debe estar apercibido. Que lo que le servimos a Cristo, no le servimos a Cristo simplemente, porque es bonito lo que es la promesa. Nos resucitará. En otra palabra, no estamos perdiendo nuestro tiempo como muchas personas piensan, si es de lo que piensa así. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Con quién es ellos? Ellos es aquellos que durmieron en Cristo, los que se han muerto hasta la venida del Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la última palabra que nos dice el apóstol Pablo de consolación es, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bueno, interesante tema, y la semana que viene traeremos otro más interesante acerca de todo lo que está preguntando del asunto de las profecías. Así que vamos a seguir. Y como siempre nos despedimos con una palabra de oración. Señor mi Dios, tu palabra es un misterio, pero al mismo tiempo es tan abierta para nosotros aprender, para meternos profundamente en ese misterio y poder, Señor mi Dios, agradecer tu bondad, tu misericordia, tu amor por nosotros, que enviaste a tu Hijo para que muriendo en la cruz nosotros podamos recibir vida eterna, porque también lo resucitaste y diste promesa de que si creemos en ti, estaremos contigo siempre. Aquellos, Señor, que han escuchado esta palabra, abre sus corazones de tal forma que puedan escuchar tu palabra y obedecer y ser salvos. Aquellos que están enfermos, también extiende tu mano de misericordia y sánalos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Y que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias por haber compartido en el día que hoy. La semana que viene les traemos algo más interesante. Y bendiciones, Dios les bendiga. Y como dice el típico saludo del doctor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Buen día, buenas noches, buenas tardes, como sea. Bendiciones. De corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únanse a la familia de Corazón a Corazón.